fueron coincidentes o no fueron coincidentes, pues yo creo que todos tenemos la posibilidad de revisar tanta variedad de opciones que había en lo público para emitir nuestro voto. Y sobre las críticas a los que resultaron, a nosotros nos toca, Claudia, entregarle las cuentas a México de lo que estamos contabilizando. Nosotros estamos dando cuenta de lo que en la urna se depositó por parte de los ciudadanos. El análisis ese vendrá después. La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94, al decir que el que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas. El fracaso estaba cantadísimo. La trampa también, la trampa que es una de las principales características de esta elección. La trampa y la ausencia del árbitro, el árbitro electoral que no ve lo que es evidente, lo que está a la vista de todos. Un INE que ya a estas alturas del partido sirve para muy poco. Esra Chabot, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Juan Pablo León. Manuel Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Esra. Lo platicábamos la semana pasada y la anterior. Venía esta elección y terminó en farsa, en fracaso. Pues con una abstención como nunca la habíamos visto. Sí, crónica de una elección anunciada. O sea, no había forma. Esto estaba cantado, estaba armado para que funcionara así. O sea, el mecanismo que utilizaron les funcionó. Los acordeones. Los acordeones. A los que están en los acordeones son los mismos que van a ir a la corte. Exactamente. Ahí están, no hubo problema. La gente, las casillas se abrieron, se cuentan los votos y el mecanismo funciona. Está, por supuesto, el gran dilema de si una elección con un 9%, porque mucha gente que escuché que decía, yo voy a ir para mentarle la madre a Noroña. Sí. Y ahí sacó un montón de votos que muchos. Que varios, pero entre votos anulados y luego que la gente se cansó, la que fue de verdad a votar, o porque le dijeron, o porque sí quiso, lo que tú quieras, resultó que a la mitad se aburrió. Y entonces resultaba que nos echaban en blanco. Y esos, o sea, del universo total de participación, el 22-23% son votos no válidos. No válidos, digamos, no parece nada. Pero da lo mismo, no creo que eso sea. Yo vuelvo a insistir, y con esto concluyo, el problema es el vicio de origen. Ajá. Insisto, el vicio de origen que es no se puede elegir a jueces en elecciones como si fueran políticos. El Poder Judicial está a un nivel distinto que los otros dos poderes y requiere que órganos colegiados, que gente que conoce del tema, porque de lo contrario lo que tienes ahorita es al ministro Chicharrón, que es el que se anunció que era más bueno, más preparado que Chicharrón, etcétera, el ministro, todos ellos con una militancia política, van a decir que los otros también la tenían, sin duda alguna, pero esto... No, pero estos estaban en el acordeón. En el acordeón y en eso. Y creo, en ese sentido, que la ilegitimidad del proceso no está tanto en si el 10% o no el 10%, la ilegitimidad está en que una elección popular de jueces no es válida en una democracia. Lourdes, ¿cómo lo ves? Coincido en que no puedes elegir jueces en base a que si sean populares o no, al 100%. No podías, ya puedes. Y otras cosas, ya pudieron. Sí, ya pudieron. Pero eso también del 10%, 13%, híjole, es de verdad que un mexicano de cada 10 que fue a votar en esta farsa es el que va a decidir qué va a pasar con un poder judicial, y que escuches a la presidenta decir además hoy en la mañana en la mañanera, las reglas cambian, como si estuvieras en Big Brother. El que tenga más votos no es el que va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿cómo? Ahora resulta. Es que la Constitución dice otra cosa. O sea, ahora sí nos importa lo que dice la Constitución, pero no fue lo peor. También escuchar a la presidenta de Morena hacer estas maromas para decir, ay, ¿de qué se queja la oposición? Si votaron más en esta elección que por los partidos de oposición. No, entendámonos.
el 10% del padrón electoral votó en esta farsa y todos fueron acarreados. Entonces, ¿cómo es posible que estemos viendo el fin de la República, el fin de la democracia, el fin del Estado de Derecho y que ellos sigan a decirnos? ¿Y saben por qué? Porque era muy fácil. Ellos los llevaron a votar, ellos cerraron las urnas, ellas se los llevaron a votar a contar esas urnas al INE, que ya no es nuestro. Y si hay que meter un recurso de inconstitucionalidad, de que hubo muchísimos fraudes, por decirlo de alguna manera, va a ser el trife, que también es de ellos. Entonces, ¿cómo se llamó la historia? Pues sí, no, a ver, la simulación... O sea, ellos pueden decir lo que quieran. La simulación está, pero ahí está. De todos, está expuesta. Y lo peor del caso es que está a las luces de todo el mundo, y en todo el mundo están reportando y documentando. En México pasó esto con el 10% de la votación. Yo, en términos más políticos, y lo platicamos la semana pasada, a ver, es una elección de operadores, es una elección de operadores morenistas y es una elección de intereses morenistas que ponía en juego, digamos, los intereses al interior de Morena propio. Separando un poco en estos momentos lo que sucedió en Durango, en Veracruz, y esta discusión también con respecto al tema de Morena como tal, de sus capacidades electorales, con una previsión de que quizá podían tener el 20% de la participación, 25, 30% de la participación, con esta maquinaria electoral de Morena, con los gobernadores jugando ya sea a favor o en contra de este acordeón, quien haya empujado el acordeón, con quien haya estado jugando local y regionalmente también con las distintas opciones. Yo diría de pronto, a ver, creo que es momento también de detenernos y de revisar el daño que esta elección judicial específicamente le va a causar a Morena. Es decir, requerían, y hablando en términos de partido, no en términos de sociedad civil, no fue, estoy de acuerdo con Lourdes, y lo decíamos otra vez la semana pasada, no es una votación civil, no es una votación ciudadana, no es una votación abierta, fue una votación operada por los operadores políticos de Morena que requerían de una amplia participación para legitimar. Podemos discutir el tema de cuántos votos con cuántos votos se iba a legitimar, pero de pronto... Bueno, digamos, en la construcción de su narrativa, que la gente lo había pedido en 2024, como ellos decían, se llenaron la boca, hasta la saciedad lo repitieron, la gente lo pidió, la gente quería la reforma, la gente quería salir a votar, pues no. Y Manuel, y con revocaciones de mandato anteriores, con esa participación que hayan tenido, etcétera, etcétera, de pronto... Si ya vas a asumir la responsabilidad como partido político de la elección que va a suceder y requieres de una legitimidad de participación partidista con esta operación y esta maquinaria para mover votos y para sacar el voto y tal, vimos, uno, que Morena está muy roto por dentro. Yo sí creo que el caso del nuevo ministro presidente o presidente de la Corte, Hugo Aguilar y demás, a ver, se están jugando en contra. Es decir, de pronto que alguien diga, no, pues a ver, siempre no, y vamos a cambiar las reglas de la Constitución. A ver, ahí hay un rompimiento interno Morena. Dos, cómo se jugaron en contra y que quizá esto haya sido resultado de luchas internas de Morena. Y tres, la incapacidad que tuvieron para movilizar a personas para poder llegar por lo menos a un 20, 25, 30%, que te hubiera dado, como tú bien dices, otra narrativa por lo menos para Morena. Hoy estamos hablando de una narrativa en donde perdieron espacios en Veracruz, perdieron espacios en Durango y no fueron capaces de superar, yo te diría, los dobles dígitos. Yo me mantengo en el 8-9 que decía Ezra con respecto a los votos nulos y los que anularon. Pues yo diría más bien vamos viendo y vamos analizando el fracaso enorme que es esto para Morena. Son los protagonistas de la elección con más baja participación en la historia de México. Pero además, bueno, sí, y ves la diferencia cuando tú ves cuántos votaron en la elección que fue, digamos, concurrente en Durango y en Veracruz, dices, ahí votó el 40%. Bueno, pues sí, 40% te vota cuando tienes una elección en donde participan los partidos políticos. De repente, por ahí oía, no sé si era la presidenta o la presidenta Morena que decía, y a la presidenta dijo, pues que los partidos políticos, ¿por qué no metieron a los suyos? Pues era prohibido, no se podía. Pero bueno, eso es lo de menos. Pequeño detalle. Eso es lo de menos. Creo que lo demás es ver que cuando tú ves los nombres, resulta que ninguno tiene carrera en el Poder Judicial. O sea, no tienen la experiencia, no tienen los conocimientos. Te lo decía, creo que te lo mencionaba en radio, es como si los alumnos de una escuela decidieran, van a votar por quién van a ser sus maestros y decidir. Tú sabes, tú tienes como alumno el conocimiento
Era la gran discusión en las universidades sobre si los alumnos y los maestros deberían tener igual representación en los consejos técnicos. Y yo siempre me quedaba con la duda de que, bueno, pues claro que tienen que participar, pero no pueden ser los que definan, porque no han llegado a niveles de conocimiento como para entender esta diferencia. Pasa aquí lo mismo, Manuel. Estás poniendo a un montón de jueces y de ministros que no tienen ni la más mínima idea de lo que representa un proceso judicial. ¿Tú crees que esta elección tendría que anularse? Creo que esto ya sí tendría que anularse. Es que de pronto ya estamos pensando en quién va a presidir la Corte. ¿Quién la va a anular? Un paso atrás. ¿Quién la va a anular? Esto estuvo el tribunal podría anularla. No la van a anular. Y lo único, no la van a anular, sabemos, pero tendría que anularse. ¿Sí? Yo creo que sí, por supuesto, por todo desde el origen, pero bueno, desde el origen ha sido legitimado con una mayoría en el Senado que fue una mayoría pues prácticamente comprada. Pero yo sí estoy convencido finalmente que el problema lo vamos a ver entre unas cuantas semanas o unos cuantos meses, cuando de repente te vengan casos que tú tengas. ¿Qué va a pasar? Se va a crear lo que llaman los economistas el mercado paralelo. No, pues les van a dar un acordeón de cómo tienen que emitir sentencia. Entonces tienes que ir a negociar, y lo que era corrupción lo vas a ver potencializado al máximo. Pero, a ver, o sea, coincido contigo, y lo dije en mi primera intervención, ya no hay INE, ya no hay TRIFE, pero de que se tiene que anular, se tiene que anular. O sea, no puedes tener una elección de esto, de un poder judicial, 1 de cada 10. O sea, ahí entiendo. O sea, no puedes elegir jueces, es tan sencillo como por eso. Pero entonces se debería de anular, de que se debería, se debería, de que se pueda, no. A ver, pero te dirán, está en la Constitución. Y entiendo, la Constitución se modificó de manera arbitraria, con irregularidades, si no es que ilegalidades, la construcción de una mayoría artificial. No, está en la Constitución. Lo que también está en la Constitución son los delitos electorales. Y los delitos electorales tendrían que ser observados, investigados y sancionados por el árbitro electoral, nomás que ya no hay árbitro. Y ellos lo hicieron, no se nos olvide. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador dijeron que todos los delitos electorales serían perseguidos de oficio y que te irías directo a la cárcel. O sea, ellos dice no cambiaron. Taddei que nomás les toca contar los votos. Pues sí. Porque ya no hay árbitro electoral. Porque no tenemos absolutamente nada. Pero además, más allá de este teatro, nos gastamos, porque nos lo gastamos todos los que pagamos impuestos, 7,500 millones de pesos. ¿Para qué? No, o sea, no necesitamos ese dinero para medicinas, no necesitamos ese dinero para otras prioridades del país, sino para esta burla, y que nuevamente, así como vimos en la elección, cuando ellos dicen que ganó Claudia Sheinbaum, porque sí ganó, eso sí, que, ni que decirlo. No, arrasó. ¿No? Arrasó. Pero no ganaron en el Congreso de la manera que ellos dijeron. Y al otro día vimos a Luis Alcalde como secretario de Gobernación salir a decir: el Congreso va a quedar de esta manera. Ahora, de la misma manera vimos salir a Rosa Isela como secretaria de Gobernación a decir que fue una gran elección. ¿Cómo quedó? ¿Qué no estamos? O sea, bueno, vimos a la presidenta decir que no le fue tan mal a Morena. Ah, no, y te puso el PRI, que tiene que venir a decir si votaron menos. Es que no, señora presidenta, no va por ahí. Y ahora que te digan que el que ganó ya no ganó. No, son maromas. Pero a ver, y yo sí me voy al origen con respecto a tu pregunta de, se deberían, por supuesto que se deberían, a ver, pero deberíamos de tener una sobrerepresentación en el legislativo mexicano. Pues no deberíamos de tener. Deberían haber respetado las decisiones también de jueces federales con respecto a la suspensión del proceso electoral. Se debió haber respetado. Lo que decían en ese momento era: la reforma va y la elección va, y háganlo como quieran. Lo dijo, me parece, creo que fue Gerardo Fernández Noroña y algunos otros personajes. Entonces, claro, oye, pero es que el tribunal tendría la facultad para anular una elección y revisar delitos electorales. Sí, pero durante todo este proceso, específicamente en estos casos, no ha hecho absolutamente nada más que darle la razón a Morena. El INE, no solamente cuenta votos. El INE fiscaliza, el INE revisa, y el INE se encarga de que efectivamente no haya trampas y no existan este tipo de acordeones, entregas que quedaron al 100% idénticas, por lo menos en el tema de ministros, a como se habían entregado. Entonces, pues claro, por supuesto que se debe anular el proceso, incluso te diría legislativo,
legislativo desde un principio, pero las autoridades y los pesos y contrapesos que se fundaron estructuralmente en este país no han hecho absolutamente nada. No habría por qué pensar que el INE, que en efecto el tribunal va a tener, sí tiene las facultades, pero va a tener los pantalones y va a tener las ganas de poder ya son oficialidades de partes. Imagínate lo que va a hacer la convivencia entre una parte del Poder Judicial que se mantiene, que son gente que tiene trabajo, y los que llegan que no saben ni de qué se trata. No saben dónde queda el baño. No, y que de repente lo que te va a pasar es que vas a estar pensando más en la elección del 27, en donde se cambia la otra parte del Poder Judicial, para volver a repetir este tipo de absurdos. De verdad. ¿Tú no crees que vaya a haber algún ajuste después de esto? Yo lo que creo es que esto va a generar o se van a casar, a nivel nacional y a nivel internacional un choque de poderes, porque cambiaste la regla fundamental. Había un sistema jurídico con todas las fallas que tú quieres que es lo mismo que es exactamente lo mismo que con el sistema de salud. Pero es que ya no nada Tenías más. Un sistema nada más que lo que hiciste fue derrumbarlo. Sí, no arreglas, rompes. No arreglas, rompes y ya no puedes construir. Pero ya no nada más cambiaste el sistema judicial, ahora cambiaste también el sistema electoral. Claro, es otro peso. Porque todo está permitido. Ya todo está, está permitido que se pare alguien junto a ti y te diga por quién tienes que votar. Pero está permitido para ti, porque si lo hiciera los partidos que se dicen de oposición, PAN, PRI, PRD, bueno, PRD ya es solo en ciertos estados, y MC, a ellos sí les pasan la guillotina, ellos sí se van a la cárcel, no como ellos, o sea, es la viga en el ojo ajeno, no, porque la tuya es una paja y es al revés. Tú traes una viga y los otros traen una paja. Entonces, claramente lo que estamos viendo fue una farsa. No les resultó, están dando unas maromas que nunca pensamos que tuvieran los pantalones de hacerlo. ¿Y qué creen? Que no va a cambiar nada. Cuando ustedes vayan a presentar una denuncia, el MP va a seguir siendo el mismo de siempre. No, más tardado, y de ahí a que lleguen a un juez del Poder Judicial Federal, ahí les encargo. Nada va a cambiar. Bueno, sí, para mal. Ya no hay Estado de Derecho. Decíamos el tema, la extinción de la separación de poderes, pero el tema electoral no es menor. No. Es decir, el tema electoral queda desmantelado. Se desmantela de facto, sí, al Poder Judicial, pero también al árbitro electoral. Al árbitro electoral, a la fiscalización, al ingreso y al permiso de personajes de dudosa procedencia, que también eso también me parece terrible, con ligas directas a organizaciones criminales, con no sabemos cuántos recursos también inyectados a partir de ese tema. Es decir, todo lo que se ha trabajado con respecto, mira, podemos estar de acuerdo en que el INE fuera ciudadano o no, pero por lo menos las jornadas electorales como tal, el conteo de votos, se hacían de manera correcta, no se interrumpían a medianoche, no tardábamos 15 días en saber. A ver, eso también es un tema de certidumbre con respecto a cuánto van a dar los resultados. Los vecinos. Abiertamente, exacto, con representantes. Entonces, efectivamente, sí, el tema electoral como tal, las jornadas electorales, me parece que son también una de las grandes casualidades que se lleva esta parte electoral. La jugada le salió. O sea, el romper el tablero y tienen a el los destruir, que querían en donde querían. Ya están. Ahora vamos a ver cómo eso termina influyendo. Pero a ver, o sea, concuerdo contigo, o sea, sí lograron lo que querían, pero neta les salió la jugada con 10%. Así haya sido con el 1%. Sí, tienen a los 9 ministros que querían. Pero ya los hubiera tienen. tenido una mayor legitimidad con un 30%. Gracias, Ezra Lourdes. Juan Pablo, gracias. Hasta mañana, pásela bien.